La paciente presentada en este caso clínico es una niña de 7 años y 8 meses. La paciente no muestra dificultades para socializar, le gusta el juego y no presenta comportamientos que nos den referencia a un problema emocional. Pero el principal problema está en la adquisición de la lectoescritura y el cálculo. Algunos de los antecedentes prenatales que podemos rescatar es que durante el embarazo la mamá presentó infección en vías urinarias y también presentó 2 amenazas de aborto. La primera a los 4 meses y la segunda a los 5. Estas fueron ocasionadas por la presencia de placenta previa y la paciente nació a los 9 meses por cesárea programada y estuvo 24 horas en la incubadora, pero no tenemos más detalles del por qué. Presentó un retraso en el desarrollo motor, ya que se sentó sola hasta los 9 meses, no gateó y caminó hasta los 2 años. En cuanto al habla, sus primeras palabras fueron al año 6 meses. A los 5 años es valorada por un neurólogo y también tuvo valoración psicopedagógica, ya que presentaba dificultades en el lenguaje. Se le realizó un electroencefalograma, sin embargo no se dio un diagnóstico concreto, pero se le recetó Notopril, 2.5 mililitros al día, y tras un mes de tratamiento se le aumenta la dosis a 5 mililitros cada 8 horas. Tras casi un año de tratamiento y no presentar mejorías ni avances, con la valoración de otra psicóloga se recomienda suspenderlo, pues no hay mejoría. Escolarmente cursó todo el kinder, pero en el último año la maestra de la paciente les informa a los padres que tiene un problema en el lenguaje y fue atendida con un médico y algunos psicólogos. Ingresó a la primaria a los 6 años, pasó el primer año, sin embargo la paciente tuvo que repetir, pues no sabía ni leer ni escribir. Se le llevó a la paciente con una psicóloga privada en la cual se le daban terapias de lenguaje y aspectos motrices. Estuvo alrededor de un año, pero los padres decidieron suspenderlo porque la niña estaba en un grupo con niños con otras patologías como síndrome de Down y autismo. Y los padres consideraban que su hija no necesitaba ese tipo de atención. Posterior a esto, el pediatra familiar les extendió un pase para el Instituto Nacional de Comunicación Humana, en el cual se le hicieron estudios potenciales auditivos, pero por la distancia ya no pudo continuar ahí su atención y en este mismo año a la paciente se le cambia a escuela pública, pues no podía con el ritmo de los demás porque no sabía aún ni leer ni escribir. Y en esta última escuela tenían una unidad de servicio de apoyo a la escuela regular y ahí fue canalizada al laboratorio de neurometría de la FES Iztacala y se le dio seguimiento. Algunos antecedentes igual hereditarios que podemos resaltar es que la mamá en la infancia fue diagnosticada con dislexia, sin embargo ya está superado, y su tío materno con 26 años tiene el mismo diagnóstico de dislexia. La paciente se encontraba cursando el primer grado de primaria por segunda ocasión. Desde que inició la adquisición de la lectura, ha tenido dificultades para aprender a leer y a escribir, aun con las palabras más sencillas o cortas, teniendo también problemas con los cálculos. Debido a estas circunstancias, tuvo que repetir el primer grado de escuela. En la primera sesión se entrevistó a los padres para poder obtener los antecedentes personales, la historia de desarrollo motor y cognitivo, conocer y determinar la situación familiar y emocional y los antecedentes académicos. Previamente se les realizó la escala para padres de niños con TDAH. En esta prueba se ponen diversas afirmaciones en donde los padres deben corresponder evaluando el comportamiento de su hijo en función de lo que ellos perciben en el hogar, como nada 0, poco 1, bastante 2 o mucho 3, con la finalidad de determinar que no tuviera TDAH. En la segunda sesión se le realizó al niño la escala de inteligencia para niños de Wechsler, revisada para el nivel escolar, que consta de 12 subtests, correspondiendo a 2 escalas, verbal y ejecución, perceptiva o motora. Los resultados se expresan en términos de cociente intelectual global, cociente intelectual verbal y cociente intelectual de ejecución. Esta se utilizó con la finalidad para confirmar que tuviera un nivel intelectual normal.
En esta misma sesión también se realizó el test de análisis de electroescritura, el TALE, que está formado por dos subtests. Subtest de lectura, que está dividido en su vez en 5 subtests, que son lectura de letras, lectura de sílabas, lectura de palabras, lectura de textos y comprensión lectora. En esta parte del test, el niño debe leer las pruebas donde se medirá con tiempo y se evaluará igualmente su capacidad de comprensión lectora, mientras que el subtest de escritura está dividido a su vez en 3 subtests, que son copia, dictado y escritura espontánea. Esta evaluación es con el objetivo de determinar el nivel alcanzado en la lectura, los cuales deben ser menos a 2 grados debajo del correspondiente a su edad en el caso de dislexia, y de manera particular se tomó en cuenta la precisión y velocidad de la lectura de las palabras. Y por último, en la tercera, cuarta y quinta sesión se aplicó la batería neuropsicológica para trastornos de aprendizaje de la lectura, el BNTAL, que fue el instrumento que se utilizó para determinar cuál era la deficiencia del procesamiento que presentaba la niña, ya que contiene diferentes tareas encaminadas a la evaluación cognitiva de la lectura y por lo tanto determina cuáles son los módulos que presentan las deficiencias. También incluye la evaluación de diferentes aspectos de procesamiento del lenguaje, la percepción visual y la memoria del trabajo. La prueba compone por 41 pruebas para evaluar atención, procesamiento fonológico, repetición, comprensión gramática, lectura, dictado, aritmética, percepción, memoria, MCP, MLP y MT. Esta se complementa con la evaluación de algunos componentes motores y sensoriales, como velocidad y coordinación motora, estereognosia y grafestesia. También se realizó un examen neurológico para confirmar que no tuviera alguna enfermedad neurológica o deficiencia sensorial, y a su vez se le practicó un electroencefalograma LS, en donde se observó que tuvo un puntaje por debajo de los perciles de 20 y 10 en las siguientes áreas. Procesamiento fonológico. Es la discriminación fonológica que implica distinguir cuando dos palabras son iguales o diferentes. Por ejemplo, baño de paño. No se observó mayor dificultad. Se observó facilidad con las palabras de menor de 3 sílabas y dificultad principalmente con palabras con más de 3 sílabas ante la presencia de los dictongos. La síntesis fonomena fue nula, no logró distinguir los sonidos de cada una de las palabras que se iba presentando, ni aunque fueran las más cortas de 3 fonemas. Se concluyó que la niña aún no tiene una correspondencia fonograma-grafema, lo cual le generaba dificultades en la decodificación de palabras y no podía acceder a la lectura. Denominación de series rápida. Tuvo dificultades tanto en la precisión como en la velocidad en la tarea de denominar de serie rápida, en la velocidad de las 4 categorías presentadas: dígitos, letras, colores y figuras. Los tipos de errores cometidos en dígitos y en letras fueron la sustanción e inversión. En los colores y figuras se presentó algunas perseveraciones con el nombre previo. Repetición. Se vio principalmente afectada por los problemas en el lenguaje oral, ya que presentaba dificultades con la pronunciación del fonema L, específicamente cuando éste se encontraba en combinaciones con fonemas, en este caso consonantes. Lectura. Se encontró severamente afectada, fue la suavemente lenta y fue cometiendo múltiples errores. La lectura de letras fueron adecuadas solo en ocasiones sustantivos de la Z o la C. Al leer se iba cometiendo errores, inversiones y de fragmentación, y en la lectura de palabras asiladas no hubo problemas de correspondencia a grama o fonema, ni tampoco una lectura global de las palabras. Escritura. Se encontró con dificultades tanto por el tiempo de escribir como por la precisión. Su principal problema radicaba en la falta de identificar y seleccionar las grafías por poder escribir una palabra. Cuando conocía el sonido inicial de alguna palabra lo escribía, pero sin completar correctamente el resto de las palabras. Por ejemplo, bicicleta, cirata, árbol, árbol, número, nulo.
aritmética. Logró denominar cantidades de 2 dígitos, por ejemplo 15 o 32. Tiene dificultades en el comprendimiento de series de números, no logró una secuencialidad porque aún no sabe restar ni multiplicar y la suma solo realizaba operaciones sencillas de un dígito, por ejemplo 2 más 5 es igual a 7. Solo reconoce los dígitos aritméticos de la suma y la resta en cantidades de realidad mentales opcionales aritméticas sencillas y para realizar los procedimientos cuando cuenta con los dedos. Asimismo, cuando se aumentan los 2 dígitos o más no puede llevar a cabo un procedimiento y esto se puede atribuir a una déficit en la adquisición del cálculo mental. En el tratamiento sugerido se diseñó un programa de intervención a partir de una evaluación neuropsicológica para poder definir el tipo de dislexia basado en los modelos cognitivos del procesamiento. Este programa de intervención se llevó a cabo en 2 fases, cada una con una duración de 6 meses y 45 sesiones en cada una. En la primera fase eran 3 sesiones por semana con una duración de 1 hora. En esta primera fase se utilizó el módulo fonológico, que era una combinación de ejercicios fonológicos y ejercicios para desarrollar el módulo fonológico. Aquí era para la buena pronunciación de las palabras, ya sea que se le pusieran sonidos a la niña que formaban una palabra y ella tenía que unirlos para decir la palabra adecuadamente. También poder identificar rimas o identificar palabras al eliminar o agregar fonemas, sílabas y pues en sí pues los fonemas por sí solos. También la discriminación de fonemas y la segmentación de palabras. Esto era poder identificar y segmentar las palabras en sílabas o partes y pues saber en cuántas sílabas o partes se dividían las palabras. También se realizó lectura de letras, de sílabas y de palabras, en las cuales pues leía la palabra asociada con un dibujo, ya fuera de la inicial, de la sílaba o de la palabra. En la segunda fase, que era el módulo léxico, eran 2 sesiones por semana con una duración de 1 hora. Esta iba más asociada hacia la lectura. Por ejemplo, una de las actividades era que a la niña se le pasaban palabras o pseudopalabras rápidamente y ella tenía que poder leerlas correctamente, así como memorama para que la niña asociara las palabras que estaban lo más rápido posible y encontrar los pares, así como lotería, que eran dibujos de campos semánticos o de otros campos entremezclados, y así asociar los sustantivos que pasaban con los que ella tenía en su tarjeta. De ahí pasaron a la lectura de oraciones, que era leer palabra por palabra en una oración de máximo de 5 palabras, de ahí a lecturas de pequeños textos, que era de igual manera, pero con oraciones, que eran máximo 4, y después la comprensión de lectura, que se le daba a la niña un cuento pequeño para que ella lo leyera, ya sea en voz alta o en silencio, y de ahí le hacían preguntas sobre el cuento, le medían el tiempo de su lectura y los errores que ella tenía en cada respuesta. En el programa de intervención se planearon 2 fases. La primera fase tuvo una duración de 6 meses consecutivos con 3 sesiones por semana. Esta primera fase se dividió en 2 y la primera parte fue un módulo fonológico con 45 sesiones llevadas a cabo y cada sesión tenía una duración de 1 hora los días lunes, miércoles y viernes, haciendo un total de 12 horas al mes. Las actividades que se realizaron en esta primera parte fueron divididas en 3 categorías. Primeramente, una síntesis de fonemas en palabras. Esta síntesis de fonemas consistía en dar a la niña cada uno de los sonidos de una palabra o pseudopalabra, con los cuales la niña tenía que unirlos y decir qué palabra le resultaba. Después se hizo una actividad de eliminar y agregar un fonema. Consistía en eliminar un fonema al inicio, en medio o al final de una palabra. La respuesta de la niña era decir cómo se decía una palabra si le quitaba un determinado fonema. Después se hizo un eliminar y agregar una sílaba. Fue un ejercicio similar al pasado, que consistía en eliminar una sílaba de una palabra, y la respuesta de la niña era decir verbalmente cómo se decía una palabra si se le quitaba una sílaba. Después se hizo un identificar fonemas en palabras.
Fue otro ejercicio empleado que consistió en lograr identificar fonemas dentro de una serie de palabras. Como segunda instancia, en la segunda categoría fue un análisis fonémico, se hizo una categorización fonémica, en donde las actividades fueron rimas en palabras, que consistía en dar una palabra auditivamente, y la respuesta de la niña era decir si rimaba o no rimaba con otra palabra. Después se hizo una discriminación de fonemas que consistía en elegir entre 3 palabras, una que tuviera la sílaba inicial diferente a las otras 2. La respuesta de la niña era decir cuál era la palabra que comenzaba diferente a las otras 2. La tercera categoría era una segmentación de palabras, que consistía en identificar y segmentar las palabras en sílabas o partes. La respuesta de la niña era decir verbalmente en cuántas sílabas o partes se dividía cada una de las palabras presentadas, mismas que eran desde 1 hasta 3 sílabas. La segunda parte fueron ejercicios de lectura, fue una decodificación, y de forma paralela con los ejercicios de procesamiento fonológico se llevaron a cabo 25 sesiones propios de los ejercicios de la lectura. Se llevaron a cabo 3 actividades. La primera fue una lectura de letras, que consistía en decirle a la niña que se iba a jugar a leer unas letras. Se le señalaba la letra impresa en una tarjeta y al mismo tiempo se le mostraba un dibujo que iniciara con la letra en cuestión, y se empleaba el alargamiento de la letra con la finalidad de llevar a cabo la lectura completa. La segunda actividad fue una lectura de sílabas, que consistía en decirle a la niña que se iba a jugar a leer sílabas. Se le señalaban las sílabas impresas en una tarjeta y al mismo tiempo se le mostraba un dibujo que iniciara con la sílaba en cuestión, y se empleaba el alargamiento de cada una de las letras que formaban la sílaba con la finalidad de llevar a cabo una lectura completa. La última actividad fue una lectura de palabras. Consistía en leer palabras, se le proporcionaban tarjetas con palabras impresas y se empleaba el alargamiento de cada una de las letras con la finalidad de llevar a cabo la lectura completa, igual que en las 2 actividades anteriores. Para ver la evolución de cada paciente, en sí se compara el diseño único de cada paciente, pero no es la ejecución de un paciente que recibe un tratamiento con la de otro que no la recibe, sino lo que se compara en realidad son los resultados del paciente antes de recibir tratamiento con los resultados que obtiene después de recibir el tratamiento. En este caso se tomó un proceso de cálculo, que fue una forma de comparar que los resultados satisfactorios obtenidos se atribuyeron a la intervención llevada a cabo y no propiamente a la enseñanza de la escuela, por ejemplo, o a la maduración en sí misma. Y bueno, la segunda fase del tratamiento se tituló módulo léxico. Se divide de igual manera en 2 con un apartado de comprensión lectora. El primer apartado fue de 45 sesiones y se dividió en 2 sesiones por semana de 1 hora. Bueno, vamos a comentar un poco acerca de las actividades que se realizaron, que fueron 3. En el primer apartado, la primera actividad fue tarjetas flash, que consistía en mostrarle tarjetas de palabras, pseudopalabras y dibujos a la niña, y tenía que leer la palabra correctamente lo más rápido posible. Conforme iban avanzando las sesiones, el tiempo en el que se le presentaban las tarjetas disminuía. Después tenemos la segunda actividad, que es el memorama de palabras y pseudopalabras, que como lo dice su nombre, se le proporcionaban tarjetas con palabras y pseudopalabras impresas y la niña tenía que descubrir el mayor número de pares de palabras. Finalmente, la última actividad, que es la de la lotería, que se le proporcionaban tarjetas con 9 dibujos formados por campos semánticos y otras donde estos campos semánticos estaban entremezclados, y una baraja con los sustantivos ilustrados, que cada uno debajo tenía el nombre escrito. Entonces, una vez que la niña y la evaluadora tuvieran la tarjeta, se le proporcionaban semillas de frijol para colocarlas conforme fuera pasando la baraja con el sustantivo correspondiente. Y bueno, pasando al apartado de comprensión lectora, que se llevaron a cabo 15 sesiones de ejercicios de lectura. La primera actividad se llamaba lectura de oraciones, que tenía que leer oraciones y se le señalaban las palabras que conformaban la oración. Las oraciones estuvieron integradas con un máximo de 5 palabras. Posteriormente, la actividad de lectura de pequeños textos, en el que la niña tenía que leer un cuento y se le proporcionaba el texto impreso en una hoja. Se le decía que tenía que leer cada una de las palabras de ese cuento de la misma forma que lo había hecho con las oraciones. Cada texto estaba conformado por 4 oraciones máximas.
Y finalmente, el último que se tituló Comprensión Lectora, en el cual le daban cuentos pequeños para que la niña los leyera en ocasiones en voz alta y otras en silencio, y posteriormente se le hacían preguntas relacionadas al cuento que había leído. Se tomaba el tiempo de la lectura y se anotaban o se hacían como una bitácora de los errores que cometía. Esta evaluación se llevó a cabo mediante palabras del test de análisis de lectoescritura, TALE, donde se evaluó el tiempo y se contabilizaron los errores con un total de 27. Podemos ver que la paciente cambiaba muchas vocales de muchas palabras o prácticamente la estructura totalmente, como en el caso de bolsa, que la cambia a dolas, o en esponja, que la cambia a spanenke. Para comparar la evaluación inicial con los resultados de la primera fase de intervención, se llevó a cabo una evaluación intermedia con el fin de evaluar las estrategias utilizadas. Para este caso se utilizó el test de análisis de lectoescritura, TALE, otra vez, y la batería neuropsicológica para los trastornos del aprendizaje de la lectura, BN-TAL. Un punto que hay que mencionar es que la aplicación de los instrumentos, tanto en la evaluación intermedia como en la final, la realizaron evaluadores ajenos al programa de intervención. En este esquema, los círculos representan la primera evaluación o línea base, los rombos la segunda evaluación y los círculos blancos la tercera evaluación. En cuanto al procesamiento fonológico, se puede ver que hubo un incremento en el número de aciertos. En este mapa se muestra el procesamiento fonológico, en el cual el análisis de palabras o segmentación tuvo 14 aciertos tanto en la evaluación inicial como en la primera fase de intervención. En la segunda fase se obtuvieron 19 aciertos. Aún posteriormente a la tercera fase, la paciente sigue teniendo dificultades para analizar diptongos. Para la categorización fonética, que es el segundo punto, su primera fase de intervención incrementó de 20 a 22 aciertos y en la segunda fase se elevó hasta 35. Hubo un mejor desempeño gracias al reforzamiento de los ejercicios de la segunda fase. Para síntesis y análisis, en la línea base la paciente no lograba sintetizar palabras a partir de fonemas. Es a partir de la primera intervención que logra sintetizar algunas palabras e incrementar de 0 a 14 aciertos. Posteriormente, en la segunda fase, subió de 14 aciertos a 21. En el caso de análisis no había un buen desarrollo de estabilidad al iniciar las evaluaciones, pues la paciente no lograba omitir sílabas. Es a partir de la primera intervención que solo presentó problemas para omitir una sílaba que se encontraba en medio de la palabra. Para la primera intervención subió de 9 a 27 aciertos y para la segunda intervención tuvo 39 aciertos de un total de 40. En el caso de lectura, la prueba midió el tiempo en que se podían leer diferentes categorías de palabras, las cuales son palabras frecuentes, palabras infrecuentes, pseudopalabras y pseudopalabras homófonas. Antes de la intervención, la paciente se inventaba las palabras que no podía leer. No leía palabras completas y su lectura se limitaba a dar el nombre de la primera letra. Los cambios que hubo se dieron a partir de la tercera evaluación. Para la tercera evaluación, los tiempos de la paciente disminuyeron bastante. Por ejemplo, en las palabras frecuentes bajó de 85 a 27 segundos, en las palabras infrecuentes de 76 a 43 segundos, en las pseudopalabras de 70 a 44 y de las palabras pseudo-homófonas de 79 a 37. Finalmente logró leer palabras completas sin detenerse. En el caso de aritmética, la paciente siguió presentando los mismos problemas. En varias pruebas tuvo mejorías, pero en otras, como por ejemplo en la comparación numérica, en las 3 pruebas se mantuvo en 18 aciertos, por lo cual se le diagnosticó con déficit en el cálculo mental o razonamiento numérico. Como última prueba, se le volvió a aplicar el test de análisis de lectoescritura para ver los avances que había tenido y definitivamente a comparación de la primera prueba, sí hubo bastantes cambios. La paciente ya no cambiaba tantísimo las estructuras de las palabras, sino ciertas vocales. Como principales resultados tenemos que el desarrollo de la lectura y de la comprensión sí tuvieron una mejoría bastante notoria, pero en el caso de cálculo no disminuyó sus habilidades, pero no hubo un progreso.